Vamos a hablar de economía y de reforma tributaria. El editor de economía de CNN, Nicolás Tau, ya está en la mesa para informarnos de una nueva lista, un tema que además, Nico, va a ser tema noticioso por lo menos en un rato bastante largo. ¿Cómo estás? Exactamente, buenos días, Verónica. Va a ser discusión por lo menos por 3 meses, que se estima que va a durar el trámite legislativo de la reforma tributaria, pero te quiero aumentar un poco sobre la recaudación que va a tener este informe, que fue entregado ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a la directora de Presupuestos, Rosana Costa, y también al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Se lo entregaron a las comisiones de Hacienda y del Senado y también de la Cámara de Diputados. Este proyecto entonces de 87 páginas que es catalogado como reforma tributaria, por más que algunos le llamen perfeccionamiento tributario o simplemente algunos cambios tributarios. Son algunas de las denominaciones que tiene este proyecto que ayer finalmente ingresó al Congreso. Recordemos que había sido firmado el proyecto de ley el lunes, no ingresó ese día ya que todavía habían algunos ajustes que tenía que hacerle el Ministerio de Hacienda al proyecto y finalmente entonces ingresó este miércoles al Parlamento. Te cuento, Verónica, un poco cuáles son las proyecciones de recaudación que tendrá esta reforma tributaria. Para el año 2013 se espera que se recauden 1.149 millones de dólares más. Para el año 2014 serán 1.003 millones, para el 2015 708 millones, para el 2016 843 millones de dólares, terminando una proyección de acá a 5 años para el 2017 de 989 millones de dólares. Esa es la proyección oficial que ha hecho el gobierno respecto a la reforma tributaria, que lógicamente puede variar dependiendo de las contingencias económicas y lógicamente del crecimiento del país. También te comento los plazos que hay para la discusión. Ya está despachado la reforma tributaria, será discutida en mayo en la Cámara de Diputados para posteriormente pasar a la Cámara Alta a su discusión en junio. Se espera que el proyecto esté despachado completamente para julio. ¿Por qué esa fecha? Lo explica el propio ministro de Hacienda. Nosotros creemos y estamos conscientes y completamente de acuerdo que es inconveniente que se dilate la tramitación de este proyecto. Luego vamos a entrar en mes de septiembre con el proyecto de presupuesto y esto tiene que estar despachado antes de que eso ocurra. Por tanto, vamos a trabajar y yo quiero expresar de parte nuestra del Ejecutivo la disposición a ir a sesiones especiales los días lunes, los días viernes, cuando corresponde y cuando seamos invitados. Nosotros hemos solicitado una reforma tributaria durante 2 años y que en consecuencia no podríamos rechazar lo que nosotros mismos hemos pedido. Hay puntos en que naturalmente tenemos criterios distintos a los que el proyecto enuncia. Está el trámite parlamentario, en el caso que subsistan esas diferencias, naturalmente que no podemos votar a favor de esos artículos, pero el trámite de una reforma tributaria es el resultado, no solo de nuestra opinión, por supuesto, pero también es el resultado de lo que nosotros mismos hemos solicitado. A lo que se refería el presidente del Senado, Camilo Escalona, ante una pregunta sobre si iban a rechazar la idea de legislar sobre el proyecto de reforma tributaria. Entonces, a lo que el parlamentario del Partido Socialista respondió que si ellos habían pedido por tantos años una reforma tributaria, era contraproducente de inmediato entrar con una idea de rechazar este reforma sin siquiera empezar a conversarla en el Congreso. Te cuento también que hay 2 factores que van a aumentar fuertemente la recaudación. Uno de ellos es las mejoras al sistema tributario y que tiene que ver para combatir los mecanismos de elusión. Veamos un poco cuáles son las cifras de recaudación. Para el año 2013, por ejemplo, se espera que solamente combatiendo la elusión se recaudarán 154 millones, una cifra que se eleva fuerte al año 2014 hasta casi 1.000 millones de dólares y una cifra que va creciendo durante los años hasta el 2017. O sea, aquí queda claramente establecido que solamente combatiendo los mecanismos para eludir impuestos, que no es lo mismo que no pagarlos, que no es lo mismo que evadir, exactamente, sino que eludir, que puede ser visto con algunas personas como una práctica quizás malas, pero no son ilegales. Solamente mejorando esos aspectos, vemos que el gobierno, por ejemplo, para el año 2017 espera recordar 1.128 millones de dólares, Verónica. Pero este es solamente uno de los grandes fuentes de recaudación. El otro es, lógicamente, el impuesto a las grandes empresas, que subirá
o algunos creen que se mantendrá, dependiendo del punto de vista que uno lo mire, en 20%. Aquí vemos, por ejemplo, que para el próximo año debiera ser de alrededor de 1.796 millones de dólares y para los años siguientes, 2014, 2016 y para el año 2017, va a estar en un constante sube y baja, todo dependiendo de la proyección de crecimiento de nuestro país. Estas son algunas entonces de las fuentes de recaudación que tiene proyectadas el Ministerio de Hacienda con esta reforma tributaria. Pero también sabemos que estos cambios legislativos tienen como objetivo bajar impuestos a las personas, específicamente en el impuesto de la renta. Aquí también hay proyecciones también de cuánto va a disminuir la recaudación del Estado. Por ejemplo, se cree que el próximo año se van a recaudar 1.008 millones de dólares menos de lo que se recauda ahora. Y así la cifra también tiene un sub y baja en los próximos años, llegando, por ejemplo, para el año 2015 a una disminución de 1.796 millones de dólares, y el año 2017 se cree que el Estado, por estas rebajas al impuesto a la renta específicamente, se recaudarán 1.772 millones de dólares menos para el fisco y para todos los chilenos, Verónica. Bueno, estas son algunas de las muchas cifras que se están hablando ahora. Recordemos entonces que el proyecto de reforma tributaria ingresó ayer por primera vez entonces al Parlamento y se espera que para julio esté completamente despachado y tal como lo decía el ministro de Hacienda, para que no se tope en septiembre con la discusión de presupuestos, que es tanto o más difícil como la de esta reforma tributaria. Bien, Nicolás, gracias por esa información. Que te vaya muy bien. Buenos días. Chao, chao.